El estrés, dice definición, tensión, esfuerzo, sobrecarga, reacción fisiológica y psicológica del comportamiento de un individuo que se esfuerza por amoldarse a las presiones tanto internas como externas. Si es que alguien está haciendo un sonido como un celular, entonces definitivamente la atención se va para el otro lado, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener siempre presente. Entonces dice reacción fisiológica y psicológica. ¿Es fisiológica qué? ¿Cuándo? Cuando empiezan de repente a sudarnos las manos, cuando empieza la taquicardia, cuando empezamos con alguna cefalea o cualquier otro síntoma que sintamos en nuestro cuerpo, ¿no? Dice, el proceso del estrés. ¿Cómo comenzamos con este proceso? Un estímulo estresor, que es externo siempre. Todo empieza por algo externo. Supongamos de que en la mañana nosotros salimos con algún problema de la casa. ¿Sí? Una deuda. ¿Un qué? Una pelea. Una pelea. Entonces, ¿la pelea se quedó en la casa? No. La llevamos a donde vayamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Una higiene mental. Pero eso lo vamos a ver al final. ¿Cómo vamos a poder reducir ese estrés o eliminarlo de nuestra vida? Pero primero tenemos que conocer qué es lo que pasa dentro de nosotros para después reducirlo, ¿verdad? Bien, tipos de estrés. Dice aquí, dependiendo de la capacidad de reacción que tenga nuestro organismo, puede producirse dos tipos de estrés. Uno positivo y otro negativo. Por ejemplo, en este momento yo tengo un nivel de estrés positivo. ¿Por qué? Porque permite que mi columna esté erguida, que yo pueda estar atenta a lo que les estoy diciendo. Entonces, ese se llama euestrés. ¿Sí? El euestrés, ¿qué cosa es? Es un estrés que nos va a permitir estar en contacto con los demás y con uno mismo. El distrés es el estrés negativo, producido por un efecto negativo, por la pelea que hubo en la casa y que la arrastramos todo el día. Un grado de estrés moderado puede ayudar al organismo a lograr sus objetivos, pero en caso de que el nivel de estrés no decrezca y se mantenga durante un periodo de tiempo prolongado, comienzan a aparecer los síntomas negativos. Triste, ¿verdad? ¿Y esto le ocurre solamente a los adultos? No, porque a los niños también les está ocurriendo esto. Qué triste, ¿verdad? Porque la pelea de los padres les afecta a los niños. Entonces de pronto la profesora nos dice, ¿sabe que su hijo ha venido totalmente agresivo, que no se sabe qué hacer con él? Entonces ese es un espejo de lo que está ocurriendo en la casa. Incuestionablemente. ¿Sí? Dice aquí, características de la fase negativa del distrés, cansancio. Bueno, a veces no quieren ni levantarse, ¿verdad? Dice, ay no, pero qué bueno sería que nos quedáramos en la cama, ¿sí? Estoy medio resfriado, medio mal, porque las defensas bajan y todo eso. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que salir a trabajar, ¿sí? Nosotros hemos venido a traerles la solución y ahora depende de ustedes que la practiquen, ¿sí? Dice, irritabilidad. Todo, nos tocan un poquito y estamos reaccionando. Entonces, ¿sabes qué pasa cuando uno reacciona frente a un estímulo estresor? Va perdiendo energía. Uno dice, pero no sabes cómo me he descargado. Le he dicho sus verdades a esta persona. He puesto las cosas en su lugar. ¿Y será que eso es lo correcto? Entonces, cuando hacemos esa revisión, entonces encontramos ciertas falencias, ciertos problemas que tenemos que ir solucionando. Entonces, no tengamos la bandeja que algunas veces tienen las secretarias llenas y dicen, ay, no sé, tengo un trabajo, mira mi bandeja, y sigue creciendo. Porque seguimos enumerando los problemas, pero no les estamos dando solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a trabajar por dentro. Cuando ya no podemos, tenemos que acudir a un especialista, porque no podemos solos, ¿sí? Dice, baja productividad y poca creatividad, ya fuimos. Ya nos vamos acercando al despido. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Venimos hablando con el señor que nos acompañó amablemente
Dice, pero ¿quién tiene la culpa del estrés? Es un atentado contra nosotros mismos. Eso es lo primero que se tiene que llevar de aquí. Porque si uno dice, ay no, que es el jefe, que es el sistema, que es el mundo, que no sé qué. No, señor. Los únicos responsables de nuestra salud mental, física, espiritual y toda la salud somos nosotros. ¿Y es por qué? Porque nos olvidamos de quiénes somos. ¿Sí? Vamos. Causas del estrés. El concepto de estrés laboral está definido por la Organización Internacional del Trabajo como una patología y ha sido incluso catalogada como la epidemia del siglo XXI. Y va para más, porque ya no va a ser estrés, sino va a ser S4 o S5. ¿Sí? Entonces esa es la cruda realidad de los hechos. Si nosotros no le ponemos atención a las cosas que nos están ocurriendo, entonces definitivamente vamos a padecer de algún tipo de enfermedad, porque el estrés se va anidando en nuestro organismo y todos nosotros tenemos un órgano más vulnerable que otros. Uno puede tener el hígado, otro puede tener los bronquios, otro puede tener el corazón, y la piel es el espejo. Apenas empezamos a rascarnos, qué sé yo, ya tenemos urticaria. Totalmente psicológico. ¿Responsable quién? Nosotros. Uno mismo. ¿Sí? Dice, las causas están más claras y suelen coincidir en todos los casos con una elevada presión en el entorno de trabajo, grado de responsabilidad. Uno dice, pero el jefe pues se la pasa bien, ¿no? Nosotros somos la carne de cañón, como se dice. Nosotros somos los que trabajamos. Pero si cada uno hace su trabajo y realmente uno hace lo que quiere hacer, porque yo pienso que todos ustedes están acá porque quieren, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ok, entonces quieren hacer las cosas bien. Y no solamente para la comunidad, sino para uno mismo. Porque eso da satisfacción ¿a quién? A uno mismo. ¿Quién no quiere estar en un cuadro de mérito, por ejemplo? Todos. Entonces hagamos lo propio. ¿Sí? Y si no nos reconocen, bueno, ya después vamos a ver qué pasa. Dice, excesiva carga de tareas, relaciones laborales insatisfactorias, ambiente físico laboral inadecuado o una combinación de factores. O todas ellas. Cuando se dan todas ellas, entonces somos víctimas del estrés. ¿Pero quién ocasiona el estrés? Uno mismo, exactamente, porque lo está permitiendo, ¿sí? Porque si uno se da cuenta de que están ocurriendo estas cosas, definitivamente dice, stop, no quiero que pase esto en mí, ¿sí? Bien. Causas del estrés, dice así, en cuanto a las causas, unos factores estresores pueden ocasionar diferentes respuestas dependiendo del individuo, ¿sí? ¿Y de qué depende? Del grado de cultura, de educación, socioeconómico. ¿De qué depende? ¿De qué depende? De la capacidad que cada uno ponga en las cosas que está haciendo. Eso es importante. Si ustedes han sido evaluados, supongo, ¿no? ¿Tienen condiciones físicas? ¿Tienen condiciones psicológicas? Sí. ¿Tienen condiciones sociales? Sí. ¿Tienen autoridad? Sí. ¿Cómo? ¿No? Sí. ¿Autoridad con uno mismo? ¿Sí? ¿La tienen? Sí, ¿verdad? Como que no suena mucho, ¿no? Que no daba mucha huella por eso. ¿Ah? Que no dábamos mucha huella por eso. Ok, perfecto. Dice, para algunos trabajadores, una elevada responsabilidad generará estrés, lo cual potenciará la sensación de confianza y control, mientras que para otros la misma situación se convertirá en un factor de riesgo y podrá convertirse en distrés. ¿Qué es el distrés? Negativo. El estrés negativo. Entonces, ¿de quién depende? De cada uno. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Triunfadores sobre el estrés o que el estrés triunfe sobre nosotros? ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Poner de nuestra parte. Poner de nuestra parte.
¿Para quién? Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy día en la mañana. Porque ustedes no van a trabajar para los demás. Ustedes van a trabajar para beneficio de uno. Y eso se va a convertir en un espejo para los demás, para la comunidad, para todos. Entonces, la felicidad de parte de quién estaría? De cada cual que haga su labor, ¿no? Bien. El estrés laboral y el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout, conocido más comúnmente como el síndrome del desgaste ocupacional o del trabajador quemado. Fíjense. Un tipo de estrés laboral caracterizado por el progresivo agotamiento tanto mental como físico que acaba convirtiéndose en crónico. Fíjense qué lamentable eso, cuando ya algo se convirtió en algo crónico. ¿Qué quiere decir? Que el individuo se separó de sí mismo, porque ya ni cuenta se da de qué es lo que está pasando interiormente. Entonces se va quemando. ¿Qué va quemando? Neuronas. ¿Sí? Entonces termina aquí. ¿Cómo estás? Aquí, bien. Y hasta el organismo ni nos responde. Y no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de hacer cosas. Entonces terminamos en el hospital Arco Herrera. ¿Para qué? Para que nos receten serotonina, nos receten sertralina, nos receten quetiapina, o si no, nos hagan un cóctel de todas las medicinas para que nos ponga en alerta. Y de ahí nos volveremos esclavos de las medicinas, porque no hicimos lo que teníamos que hacer por nuestro propio medio. Fíjense qué importante es que pongámosle atención a todo esto para evitar caer en esto. ¿Sí? Suele darse con mayor frecuencia en áreas de trabajo que requieren un contacto con terceras personas, como pueden ser sanidad, la educación, la atención al cliente. ¿Ustedes están en alguno de esos? Claro que sí. Entonces ya saben lo que puede pasar. Después no digan nada que no les vine a avisar. Bien, consecuencias del estrés. Dice así: una explosión prolongada puede ocasionar enfermedades y patologías graves, problemas fisiológicos, cognitivos y motores, trastornos inmunológicos, respiratorios, cardiovasculares, endocrinos, dermatológicos, sexuales y psicopatológicos. Pueden llevar en casos graves a la depresión y al suicidio. Como que la cosa se va poniendo, la papa caliente se va poniendo más difícil, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de ustedes están estresados? ¿Pero a qué nivel? Un estrés positivo por ahí, por lo menos hay una que tiene un estrés positivo, que está gobernando todavía el estrés, que lo deja de lado, pero no lo debemos dejar de lado, sino darle la importancia que él tiene, ¿sí? Porque si lo dejamos que progrese internamente, entonces vamos a tener un problema y va a ir avanzando, hasta convertirse en el síndrome de Burnout, que veíamos hace un momento, que la cabeza ya estaba afuera, ¿no? Disculpe, yo tuve un amigo que tenía estrés porque era solo y tenía sus hijos y él dedicaba a la casa, al trabajo, todo. Como se enfocó tanto en eso, salió una enfermedad en la piel, o sea, la mitad de su cara se le puso negra y eso le llegó un momento que no aguantaba y lloraba y lo llevaron al hospital y nadie lo podía curar. Fue un especialista y unas pastillas, y esas pastillas con unas cremas, por sus ojos también se le abría demasiado. Y esas pastillas le ayudaron y lo que era su cara, la mitad negra, se volvió a su color normal, pero ya se quedó medio opaco en su cara, la mitad. Claro que sí. Miren, este señor ya tenía un problema, ¿no? Un cuadro, ya sí. Claro. Exactamente. Entonces ahí inmediatamente. Pero se ha recuperado poco a poco. Exacto. Le costó eso. Todo esto tiene un costo. Porque después uno tiene que invertir en las
En las medicinas. Y trabaja para curarse. Está muy fuerte. Y muchos no llegan al punto, ¿ah? No llegan los doctores al punto, pero no sé cómo llegar. Así es, así es. Consecuencias del estrés, dice, ¿no? Absentismo, pérdida de productividad, alta rotación de mano de obra, pérdida de calidad de productos y procesos, pérdida de tiempo y pérdida económica, todo esto puede ocasionar, ¿no? Entonces vamos a tener éxito. El éxito depende de nosotros. No busquemos excusas. La capacidad que nosotros tengamos puede ser utilizada en toda su dimensión, ¿sí? En su totalidad, si nosotros sabemos distinguir qué es lo que queremos. Siempre preguntémonos, ¿esto está sumando para mí o está restando? Si está sumando para mí beneficios, entonces sigo en el mismo proceso. Pero si está restando, ¿qué hacemos? Buscar la manera de O sea, transformamos. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Con qué capacidad? Con voluntad. Con voluntad, esa sería la resolución, ¿no es cierto? Pero aquí nosotros estamos aquí. Por ejemplo, acordándose de este tema. ¿Qué es lo que nos dijo que podíamos llegar a hacer si nosotros nos descuidamos con el estrés? Íbamos a obtener el síndrome del Burnout. En otras palabras, suena más educado el Burnout, no más sofisticado. Pero, ¿cuál era? El síndrome del trabajador quemado. ¿Nosotros queremos eso para nosotros? ¿Qué me suma para ser el trabajador quemado? El estrés continuo, ¿sí? Ya después no voy a poder ni pensar correctamente. Nos van a preguntar, buenos días, si es de noche, y nos vamos a responder mecánicamente, buenos días, ¿sí? Pero si estamos atentos, ¿sí? En la universidad me tocaron un tema acerca sobre el burnout, no sé si es el mismo. Llámalo burnout o burnout, como tú quieras. Pero el mío era sobre un niño que sus papás lo metían en toda clase de deportes, hacer toda clase de deportes, y también aparte extra metían a clase de matemática, clase de comunicación. Pobre niño, ¿no? Se explotó y al niño no quiso hacer nada. Claro, por eso le decía. No, totalmente. Claro, y el ejemplo que nos muestra acá el amigo, desgraciadamente no es el único, y es muchos, porque los padres queremos que nuestros hijos hagan de todo, ¿sí? Que estén bien preparados, que no, ni siquiera su niñez, porque ese niño, ¿cuántos años tenía? Ese niño tenía 12 años. Pero también una persona mayor puede perder ese conocimiento por el estrés. Claro que sí. Yo vivo en un señor que es catedrático y tal, se llegó a estudiar, que ahora le acuda por las calles pidiendo monedas. Se volvió Claro, ¿y saben por qué uno dice se volvió medio loquito? Es porque un problema está dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, toda esa capacidad la ponemos en pensar en lo mismo. Entonces no termina así. Pero si uno dice, hey, un momentito, a ver, ¿cuál es el problema? Es este. Y lo ponemos ahí como en ese papelito, ¿no? Y comenzamos a ver cuáles van a ser las soluciones que va a ser la más cercana a la solución de mi problema. Entonces agarramos, esto va a ser así. Y le damos solución. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Vamos a ver lo que es la programación neurolingüística desde un momento, ¿no? El moving o acoso laboral. Chicos, pongamos la atención un poquito a eso. De verdad que es muy triste ver como un ser humano, entre comillas, porque el problema principal es que uno se ha olvidado de ser humano. El ser humano está cargado de valores y esos valores los manifiesta externamente. Entonces ese señor es un caballero, esa es una dama, ¿sí? No olvidemos cuál es la condición que nosotros queremos tener. Yo sé que está de moda decir groserías, decir jergas, y mientras más jergas decimos y mientras más groserías somos más machos. No, no es así.
porque eso degrada nuestro nivel, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir las cosas muy enérgicamente, como debe ser, pero sin emplear ninguna palabra soez, ninguna grosería, porque no viene al caso. Porque yo los estoy considerando a ustedes, porque yo también podría hablar de 1000 formas. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi internado, lo hice en José Gálvez. José Gálvez. ¿Alguien conoce el Callao, José Gálvez? Sí, son las movidas. Exactamente, nosotros lo hicimos con las personas de los barracones. Entonces yo era una inocente que no sabía nada de groserías y qué sé yo. Entonces tuve que hacer un listado de jergas, porque no entendía nada. Entonces agarraba el escritorio y jalaba la parte de arriba y tenía ahí mi listín. Iba hablando y yo traduciendo lo que me estaba diciendo, porque ameritaba que yo comprendiera él, no que le dijera, ¿sabes qué? Anda primero y aprende vocabulario para que hables conmigo. No, yo tenía que aprender para comprenderlo a él. Y ya después educarlo. Porque él me decía, señorita, usted me habla de una manera tan bonita que no me da ganas de hablar así. Y yo le decía, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque he aprendido a hablar así para defenderme. Entonces el moving es consecuencia de todo esto. El moving es acoso sexual. Y miren todos los tipos de moving. El ignorarte. Ese no existe. Ni le hagas caso. Es una persona que es invisible para nosotros, no existe. Él pregunta y dice, compañeros, ¿tienen el rol de los horarios? Nadie le responde. ¿Cómo se llama eso? Falta de respeto, ¿no? ¿Nos gustaría a nosotros que nos hagan eso? No, entonces no le hagamos a los demás lo que no queremos que hagan con nosotros. Porque nos va a venir un superior y va a hacer exactamente lo mismo. Porque fíjense, en psicología ya estamos hablando de la ley de la resonancia. Nosotros transmitimos algo y inmediatamente regresan nosotros. Entonces pensémoslo así, ¿sí? Luego dice, violencia sexual, insinuaciones de jefes o compañeros de trabajo, miradas lascivas o inapropiadas, condicionar situaciones laborales por cambio de favores sexuales. Si son machos, conquisten una mujer, pero háganlo de una manera decente. ¿Perdón? Respetuoso. Eso lo hace un ser humano, porque un ser humano está con sus valores, y los valores son el respeto, la consideración, la justicia. Muchos valores que los tenemos dormidos. Exacto, valores y principios, así como nos dice una dama que parece que estuviera reclamando algo. Pero muchos dicen billetera mata galán, por eso que vamos a... No hacen eso. Lo que dice el amigo es exactamente perfecto. ¿Por qué? Porque ya no hay galán. Ese galán no persuade tan bien. El hombre se enamora de lo que ve, la mujer de lo que escucha. ¿Sí? No tanto. Algo está funcionando mal. Preguntemos qué no. De repente no es para nosotros esa persona, ¿no? Entonces uno tiene que cambiar de destino, pero si está ahí detrás, no vale la pena. No es para nosotros. Hay que saber elegir. Tanto el hombre como la mujer. Si eligen bien, no va a haber ningún problema. Solo no tampoco, ¿no? Porque si me siento a esperar a ver que llegue, no va a pasar nada. Luego dice, bajo o nulo reconocimiento, sin permisos importantes ocasionales, constantes amenazas de despido, el reconocimiento de nuestro trabajo lo recibe otra persona. ¡Ay! Hay personas que les gusta adornarse con jaculatorias ajenas o con flores ajenas. ¿Eso qué dice de una persona? Esa persona se está acostumbrando a robar. Credibilidad. Claro, está robando las ideas de otros. Está robando y esa persona tarde o temprano termina siendo un
corrupto, así sea de cuello blanco. Y de eso estamos viendo varios, ¿no? Entonces, eso que sean nuestros ejemplos. Mejor, exactamente. Entonces nosotros queremos llegar, ellos son nuestro ejemplo. Yo no quiero llegar a ser una persona así, porque se olvidó de que era una persona con valores, ya no tiene valores. Pobrecito, él es un pobrecito, con miles de, como billetera, con billetera, ¿sí? Ok. Dice, culpar por faltas que otros cometieron, ponerle trabas, no pasar recados, dar información incorrecta. ¿Pasa? Sí. Pues no seamos nosotros. ¿Cuántas personas hay acá? Más de 60. Imagínense estos 60 que se conviertan en multiplicadores de esto, entonces comenzamos a hacer algo. Pero todo empieza de uno. Empieza por mí. Porque yo he venido aquí a decirles esto. Esto lo he preparado para ustedes. Yo no los conozco. Pero sí yo estoy tratando de rescatar seres humanos. ¿Sí? Y que se olviden de la billetera. Porque el dinero no lo es todo. De verdad que sí, no lo es todo. Hay que alimentarnos de otras cosas. ¿Sí? Sembrar dudas sobre su trabajo u otra situación. Enviar los emails o mensajes internos con calumnias sobre el trabajo o de la persona. Terrible, ¿verdad? Terrible, terrible, terrible. Yo conozco de un caso de una chica que casi se suicida, me la mandaron por depresión. Y era porque ella había cometido una falta. Bueno, ella estaba separada y el señor, este jefe, también estaba separado. Y tenían una relación laboral en la misma institución, en una empresa grande, ¿no? Entonces, tontamente ella se toma fotos con él y esto y el otro y sale de vacaciones. Se olvidó de la computadora. Viene el señor que arregla la computadora y encontró, ¡oh, sorpresa! ¡Qué barbaridad! Porque para ser jueces nosotros, mándenos a llamar. Inmediatamente se desplayaron las fotos. Cuando llegó ya de vacaciones, feliz, tranquila, y nadie la saludaba. Nadie le decía absolutamente nada. Al jefe no. ¿Por qué? Porque era el jefe. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasó ahí? Claro, y ella no soportaba. Entonces el abogado que trabaja conmigo me la mandó. Me dice, Marianela, mira, este caso yo no lo puedo tratar. Ya no le puedo aconsejar. Tómalo tú. Y yo la vi y dije, uy, esta chica está, pero... Entonces comenzamos a hacerle su psicoterapia y ya no podía solamente con la psicoterapia, sino con las pastillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había vivido un mes de tortura, porque esa es una tortura que se le hace a una persona. Y ella ni sabía. ¿Por qué era? Porque ella era muy querida, ella es muy eficiente. Imagínense todo lo que pasa. Otro caso de moving, burlarse, puede ser a sus espaldas o directas. La persona no está de acuerdo. Se crea un triángulo de acoso, víctimas y espectadores y agresores. Fíjense, a veces pasa esto, ¿no? Que es tan terrible, que la víctima se convierte en victimario después. Porque como ya aprendió a ser víctima, ya se cansó, estalla. Empieza la violencia. ¿Y dónde? En su casa, con los seres que más aman. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Y luego dice abuso de autoridad, actuar hostilmente con sus subordinados, gritar o dar malos tratos, menospreciar, darse el crédito por el trabajo de un subalterno, sembrar miedo. Y si se presenta todo eso, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos a deprimir, nos vamos a sentir mal, no vamos a votar y vamos a ir decayendo hasta que después lleguemos. Exacto. Nosotros sigamos haciendo lo que nos dé satisfacción a nosotros. Porque uno no sabe cuándo se va a morir. Se puede morir ya. ¿Y con qué se va? ¿Con? Nada. No, se va con lo bueno que tú has hecho.
Te puedes morir tranquilo, como dicen muchos. ¿Y qué tal va tu almohada? No, no puedo dormir, estoy dando vueltas y vueltas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Ok? Entonces ahí estamos dándole vueltas al asunto, ¿no? Violencia física, ataques físicos por diferencias de opinión o intereses particulares pueden despertar la agresión de la víctima. Y a veces la víctima termina siendo acusada, esto y el otro. Entonces mejor es, si hay un agresor, inmediatamente retirarnos, mostrar nuestro trabajo y ser más astutos. Y ahora hay un elemento muy bonito, ¿no? Que es el celular, no solamente para tomar selfies, sino exactamente. Entonces, ahora uno va a tener más cuidado. El karoshi. ¿Qué es el karoshi? Fíjense, el karoshi es una muerte a causa de un paro cardíaco o un derrame cerebral provocado por trabajar más de 65 horas a la semana, estar sometido al estrés y no dedicar tiempo de calidad de descanso. Esta muerte se está dando en Japón así, por eso es que recibe el nombre. Trabajan demasiado y caen así desplomados. Se iba a trabajar y ¡pum! Miren, para que puedan ingresar en el metro, los guardias, ¿qué hacen? Los empujan para que sigan ingresando a esos lugares y vayan. También ya el metropolitano y todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De repente levantarnos un poquito más temprano para llegar más temprano y luego encontrar ese aglomeramiento en el que todo... Es el contrario. Sí, es así. Exigir, no. Miren, hay algo que es importante. Hacer los pedidos es necesario. Exigir, ya cuando uno le exige al hijo, mira, tú vas a hacer esto, esto y el otro. Llega el momento de la adolescencia que dice, no. ¿Por qué voy a hacer lo que tú dices? Yo también tengo derecho a pensar. Entonces estamos exigiendo, pero si nosotros pedimos, mire, y hacemos un trueque, mira, yo estoy haciendo esto y el otro, me parece que sería justo que pasara. Si lo hicimos, entonces ese lugar no es para mí. Entonces buscaría otro lugar, ¿no? Dice, ¿cómo prevenir el estrés? Y pongámosle atención a esto, ¿no? Como toda patología es mejor prevenir que lamentar. Consejos para hacerlo. Hacer ejercicios y mantener un buen estado físico. Dice, hacer ejercicio, pero yo no tengo tiempo. ¿No tenemos tiempo? Hay muchas maneras de hacer ejercicio. Hay muchas maneras, no solamente. Exacto. La caminata es un ejercicio. La respiración es un ejercicio. Y lo podemos hacer y nos cuesta. Es cardio, correr también. Entonces nos vamos dando cuenta de que hay elementos que nosotros podemos utilizar gratuitamente, ¿no? Limpiar la casa también. También dice. Llevar una dieta equilibrada. ¿Qué quiere decir? Frutas, verduras, carne. Fíjense, aquí está el plato, ¿sí? Así de carbohidratos, así de proteínas y así de verduras. Vegetales, ¿sí? Entonces, si queremos llegar con un cerebro diáfano y fresco, ¿sí? ¿Será bueno fumar? No. Para nada. Y no solamente... Y fíjense que ya ahora la propaganda que se hace en las mismas tabacaleras es fumar causa cáncer. Cáncer al pulmón. Cáncer, ya no se sabe a qué más, ¿sí? No trabajar más de 10 horas al día. Dormir un mínimo de 6 horas. No trasnochar. Eso que se
amanecen en la fiesta. Trabajan de noche. Algunos trabajan en la noche. ¿Qué pasa cuando no descansamos bien? Exactamente. Eso es. Ahí tenemos otra causa. Están preguntando, ¿no? Algunos tienen horarios de trabajar de noche. En ese caso es importante también ver la alimentación, ver los otros tipos de factores de estrés que se te pueden estar presentando, ¿no? Entonces para poder Así es. regular y poder compensar. Así es. Y los que trabajan de noche, tenemos un dato muy especial. Ustedes ven esos... Bueno, después vamos a hablar de esto. Reservar un día para desligarse totalmente de la rutina diaria. ¿Cuál es ese? El domingo, o nuestro día de descanso. Es que estamos cambiando la rutina. Cuando nosotros cambiamos la rutina, inmediatamente ya se produce un descanso del cuerpo físico, si es que estamos haciendo un trabajo físico. Si hacemos un trabajo intelectual, darle un descanso, hacer ejercicios, trabajar en armonía, la parte física, la parte intelectual y la parte emocional, ¿sí? Luego dice planificar las vacaciones una vez al año, dilucidar problemas con gente de confianza. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Ya te veo un poco triste. Sí, mira que pasó esto, soy el otro. Oye, yo tenía un amigo que mira lo que le pasó, sería bueno que tomes ayuda de alguien para que no caer en esto, ¿no? O fuimos a una conferencia en la que se nos expresó todo esto, entonces sería bueno esto. Fíjense, aquí en la parte superior, en la parte izquierda, vemos un antifaz. Eso es para los que trabajan de noche. ¿Por qué? Porque yo les hablaba de la serotonina, de la melatonina, que son sustancias, son neurotransmisores, que solamente se producen en la oscuridad. Solamente en la oscuridad. Como pequeñas luces. Ya, como pequeñas luces, pero eso es al principio, antes de conciliar el sueño total, porque después es oscuro. Entonces, nos ponemos nuestros antifaces, o si no, el blackout, cortinas negras, donde no pase la luz. Eso lo hacen los tripulantes de las aerolíneas, porque ellos viajan de noche y de día descansan. Entonces sus hoteles tienen la obligación de tener esas cortinas, esas de blackout, ¿no? Entonces hay solución para todo. ¿Cómo liberarse del estrés? Y aquí está lo que quería que se lo lleven también como un consejo muy, muy importante, ¿no? ¿Qué es la PNL? La programación neurolingüística. Entonces aquí vemos nosotros que programarse se refiere a la elaboración de programas para la reducción de problemas, ¿sí? A veces nosotros nos programamos para tener problemas. Si nosotros tenemos un hogar en el que se ha vivido mucha depresión, muchas decepciones, muchos problemas, entonces nuestro disco duro está cargado de esa información. Hasta que uno se da cuenta y dice, ok, ¿quiero seguir con esto? ¿A dónde han llegado mis padres con esto? ¿Qué es lo que ha pasado con mi hermano, que es un alcohólico, un drogadicto? ¿Yo quiero eso para mí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desprogramarme. ¿Lo puedo hacer solo? Lo hago. Y si no, tengo que acudir a una ayuda. ¿Para qué? Para que nos ayude a sacar esa programa. Es como borrar ese archivo y ponerle otro. El que le conviene a uno dice, pero yo quisiera ser así. Entonces, ¿y de dónde salió ese pedido que tú estás haciendo?
de mí mismo. Exactamente. Entonces como que ya lo tiene incorporado, pero no se había dado cuenta. Entonces ya se programa de otra manera. Fíjense, programamos a nuestro cerebro y a nuestras neuronas. Nuestras neuronas y nuestro cerebro nos hacen caso. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en una fatalidad, no, pero es que no sé qué, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá, el cerebro ¿qué hace? ¿Qué dice? Es verdad. Y lo sigue repitiendo y lo sigue grabando. Pero si nosotros cortamos, decimos, ¿qué estoy haciendo? Entonces, inmediatamente el decir eso, ¿qué estoy haciendo?, viene la parte lingüística. Tiene que ver con el hecho de cómo seres humanos hemos desarrollado sistemas de comunicación sumamente complejos, sobre todo en lo que respecta al lenguaje, que constituye uno de los instrumentos esenciales en el aprendizaje humano en todas las formas. Qué importante, ¿no? Por eso hay que limpiar esto. ¿Y cómo lo limpiamos? Ya pues saquemos de porque nuestro disco duro, nuestro cerebro, está lleno de cosas que no nos sirven. Entonces hay que comenzar a borrar, a transformar en cosas positivas. Un antivirus. Sí, también, ¿no? Entonces la programación neurolingüística, ¿de quién depende? Nosotros. ¿Quiénes nos programan? ¿Quiénes permiten que tengamos programas basuras en nuestra cabeza? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los sentidos están a nuestro servicio. Tanto la vista, que nos permite ver lo que está afuera, como el oído, son los más cercanos a nosotros. Los que no nos piden permiso para grabar o desgrabar, simplemente captan y absorben. Así como el niñito, ¿no? Fíjense, eso es importante también. Procura dormir 8 horas, en silencio y a oscuras. Por eso cuando estaba el antifaz, ese negro, habían unos tapones para los oídos. ¿Y si Exacto. duerme 6 horas pasa? No, 5. también puede ser. 4 ya no seas abusivo. ¿Saben lo que pasa cuando nosotros dormimos 4 horas? El organismo, eso se llama higiene del sueño. Tarde o temprano, 4 horas, cuando nosotros vayamos avanzando con la edad, va a irse reduciendo a 3 y a 2. Y después nos vamos a tener descanso. Tienes que observar por qué no descansas. Ya. Sobre los tampones de oído cuando dormimos, mi madre se ponía todas las noches tampones de oído y hoy en día ya no puedo escuchar. Le extrapiaron el tímpano porque el doctor le dijo que no debió hacer eso porque el oído necesita ventilación. O sea, necesita como que respirar para permanecer bien. Claro, pero eso cuando no lo vas a hacer diariamente, obviamente, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es en momentos específicos. Por ejemplo, si nuestro amigo duerme 2 horas diarias, pero después dice, después me pongo a dormir, o sea, tienes un sueño interrumpido, ¿verdad? Inmediatamente te vuelves a dormir. Entonces pues no tienes problemas. Está muy bien. Es tú. Depende del ruido que puede haber en el lugar, ¿no? Porque si estás en un lugar en el que puedes descansar sin estar escuchando de repente los sonidos de los autos o haciendo bulla, que es lo que te cuesta conciliar el sueño, que es lo que no permite que el cerebro baje sus revoluciones, por decir así, ese es el detalle, ¿no? O sea, de repente, pues, si no quieres usar los tapones, puedes poner, por ejemplo, una música relajante, ¿no? Algo que te ayude a que el cuerpo, pues, llegue a bajar la intensidad con la que has estado trabajando. Exactamente, ¿no? Dice, cena ligero para que la digestión no influya en tu descanso. Si llegamos a las 10 de la noche no vamos a comer lo que no comimos, no. Entonces, lo que debemos hacer es esperar hasta el desayuno para romper el ayuno y ahí sí, el arroz chaufa, la cremaza, como tú dices, o lo que tú quieras, que tú sepas que es alimento, ¿sí? Entonces, invirtamos los papeles, pero en la noche no es bueno
Por eso tenemos que explorar qué fallas estamos cometiendo para no descansar. Elimina toxinas. No te saltes el desayuno, si no, no recibirás energía para la mañana. Recuerda que debe contener proteínas, carbohidratos, algo de grasa y un buen chute o un buen mate de energía, ¿no? O zumo de frutas. Elimina toxinas, a veces fatiga, y es consecuencia de que tu cuerpo tenga toxinas, ¿sí? Luego dice, regula los horarios. Llevar una rutina de horarios de comida, sueño y trabajo, así tu reloj biológico no se verá afectado y respetarás tus tiempos. Hace un momento... Un compañero que se descansaba 2 horas. Sí, un compañero nos decía de que tenía problemas para dormir y era porque dormía de tarde, ¿no? Entonces yo le explicaba de que precisamente uno necesita descansar durante la noche, porque volvemos a repetir que se forman ahí los neurotransmisores correctos para tener una vida saludable, para estar despiertos durante el día, ¿sí? Entonces cuando uno ya hace un hábito de esto, dormir a otros horarios, entonces tiene que considerar lo que acabamos de decir, ¿sí? Y si cambia de horarios, tiene que nuevamente generar nuevos horarios. Eso se llama desaprender hábitos que nosotros ya no nos están sirviendo y que de una u otra manera nos vamos dando cuenta de que eso nos puede estar enfermando. Porque fíjense que ahora podemos estar muy jóvenes y esto y el otro y hacer un despliegue de energía, pero es que esa energía también se agota. Y lo vemos cuando ya uno tiene los años pasados, ya encima. Entonces, como que el cuerpo nos pasa la factura, ¿sí? Y nos pasa la factura con enfermedades que son degenerativas, que es lo peor. Y es una carga ¿para quién? Para nuestros hijos, ¿sí? Reflejamos lo que nosotros tenemos a nuestros hijos. Claro, pero a la vez ya vendríamos a ser una carga para ellos, ¿no? Exacto, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cuidarnos para tener una vejez saludable, lo mejor posible, porque sí o sí, a partir de los 40, 50 años, que es esa fase, ya empieza la curva del deterioro a funcionar. Y esta curva puede ser como un tobogán si nosotros no aplicamos esto, pero puede ser muy lenta, que sea imperceptible. ¿Es por qué? Porque estamos llevando una vida saludable. Entonces la vejez y el deterioro se van haciendo cada vez menos perceptibles, ¿sí? Bien, entonces planifica tu jornada. En algunos casos descansa el doble que la misma actividad ordenada. A veces nosotros descansamos más de lo que hemos trabajado. Entonces, ¿qué pasa ahí? A mí un nutricionista me decía, come lo que vas a trabajar. Entonces, pero si nosotros nos alimentamos más y trabajamos menos, entonces nuestro cuerpo va a estar rollizo, ¿sí? Entonces es importante hacer correctamente las cosas, ¿sí? Y ver qué futuro es el que nosotros queremos tener, ¿sí? Ahora ya no es ajeno para nadie empezar a dejar de lado la ignorancia, porque a veces cometíamos errores por falta de conocimiento. Ahora todos tienen su celular, con su internet, entonces tengo a mi amigo Google que le puedo preguntar, mido tanto, peso tanto, mi cintura tiene tantos centímetros, ¿cómo estoy? ¡Pum! Nos manda... Entonces es ahí donde pedimos qué dieta puedo utilizar y ahí nos dan ciertas referencias. No es que vayamos a hacer caso exactamente, porque tampoco somos maquinitas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que usar
el discernimiento. Bien. Después dice, aprende a delegar, no pretendas hacerlo tú todo. Un poco de ayuda es necesaria para no sobrecargar ni a tu cuerpo ni a tu mente. Aquellos que son todistas, que todo lo quieren hacer, están en un grave problema, porque el trabajo en equipo es saludable, ¿sí? Cada vez que nosotros tengamos presente cuáles son las funciones que tenemos que ir cumpliendo y las hacemos bien, correcto. Si es que nuestra capacidad está para aumentar alguna acción más, bienvenida sea. ¿Por qué? Porque va a dar una satisfacción personal, pero es por la motivación que nosotros tenemos, ¿sí? Esta balanza de la frustración y de la motivación, ¿sí? ¿La motivación tiene que estar acá? No, porque no pesa nada, la que está pesando más es la frustración, ¿sí? Entonces tiene que estar así. La motivación siempre tiene que estar presente en todas nuestras acciones. Descansa también del deporte. Entrenar es imprescindible. Si quieres superar una marca o te estás preparando para una prueba, no te tumbes a la Bartola. Una cosa es no excederse en el ejercicio y otra pasarse el fin de semana tumbado. El sedentarismo produce cansancio mental y no te ayuda a dormir bien por las noches. Qué importante es esto, ¿no? La actividad y el sedentarismo. La actividad y el reposo. Es necesario que nosotros tengamos una armonía en lo que es la actividad y lo que es el reposo, lo que hablamos hace un momento, porque nuestro organismo necesita reponer las energías que hemos perdido durante el día con las actividades, ¿sí? Reserva algo de tiempo para darte un baño relajante, oír música tranquila o leer un buen libro que te apasione. Cambiar de actividad y parar unos minutos al día. Por eso romper la rutina es romper lo que estamos haciendo para hacer otra cosa. Recordemos que nosotros tenemos 3 cerebros. ¿Alguien quiere participar, por favor, por ahí? ¿Sí? Tenemos 3 cerebros, ¿sí? Uno, el intelectual. El otro, el emocional. Y el tercero es el motriz, ¿sí? O sea, el movimiento, ¿sí? Entonces, aquí está lo que pensamos, aquí está lo que sentimos y aquí está lo que hacemos, ¿sí? Los 3 divorciados nos llevan al fracaso total, pero los 3 que van así, unidos, integrados, nos llevan a la armonía, al equilibrio, y cada uno cumple su labor. Por ejemplo, en esos momentos yo estoy en armonía, porque estoy conectada con lo que estoy diciendo. Y ustedes ven que yo me puedo desplazar, mi cerebro motriz me lo está permitiendo, pero va en armonía con lo que yo pienso, lo que estoy pensando. No mis pies y mis manos están haciendo lo que se les pega la gana, no. Entonces todo es coordinado y la emoción también está presente. Entonces igual tiene que ser en las funciones que hacemos día a día, ¿sí? Respira profundo y consciente durante 2 minutos al levantarte y 2 antes de acostarte, ¿sí? Deja la mente en blanco y sé consciente de cómo el aire entra en tus pulmones, infla tu vientre y expande el diafragma. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno está angustiado, cuando uno está ansioso, siente como una opresión aquí en el diafragma, como que no puede respirar profundamente. Ay, no sé qué pasa acá, me siento como con un corsé que me está apretando y no me deja respirar. ¿Por qué? Porque estamos tensos. ¿Por qué? Porque ahí, por eso la angustia viene de angosto, ¿sí?
Y angostura viene de angustia también. Entonces, cuando nosotros estemos angustiados, tomamos las riendas del asunto y ¿qué hacemos? Empezamos a respirar, inhalar y retener y luego exhalar. Dice inflar el vientre. Quiere decir que el oxígeno ha llegado hasta el vientre. Hemos hecho una respiración completa. Aquí nosotros 3 dedos encima del ombligo tenemos un plexo, el plexo solar. El plexo es la conjunción de miles de neuronas con sus dendritas y axones, ¿sí? Entonces esas dendritas están recibiendo su alimento. ¿Y cuál es el alimento? El oxígeno. El oxígeno alimenta al cerebro, al sistema nervioso y al sistema circulatorio. O sea, alimenta nuestro corazón. O sea, miren qué importante es la respiración. Por eso dice, por lo menos 2 respiraciones profundas estoy reteniendo y estoy exhalando. 2 respiraciones de ese tipo, inhalamos, retenemos y exhalamos. Y en la noche, igual, porque estamos poniendo en orden. Estamos poniendo en orden. Por ejemplo, cuando ustedes salieron se hizo un desorden, ¿verdad? Se fueron, después regresaron y otra vez están exactamente igual. ¿Por qué? Se oxigenaron, nos oxigenamos, tomamos un poquito de aire, hicimos nuestras necesidades fisiológicas por allá, entonces nos sentimos más tranquilos. Entonces, igualito lo que hemos hecho ahora, hagámoslo siempre, ¿sí? Bien, después vamos a hacer un ejercicio. Técnicas para aliviar el estrés. Contacto con la naturaleza. ¿Qué significa estar en contacto con la naturaleza? Ir a un parque, ¿qué más? Al campo, campamentos, al río, a la playa. Hacer yoga, tai chi, o sea, ya se van dando cuenta que hay una serie de programas que nosotros podemos tener, ¿no? Miren, miren, hay una chica abrazando un árbol. ¿Ustedes han hecho esa práctica alguna vez? ¿Sí? Imaginando su príncipe azul. No. Bueno, es así. Luego dice caminar descalzo. Entonces ahí estamos descargando una energía tóxica y estamos recibiendo la energía de la naturaleza. Paseos, lo que decíamos hace un momento, de todo tipo, ¿sí? Actividades recreativas, ¿sí? Pero por favor no vayan a ver reggaetón. El reggaetón, de verdad, yo no lo aconsejo porque es una melodía, bueno, no es melodía, es un son que es repetitivo, y las letras... Exactamente, y lo peor de todo es que los niños también lo están escuchando. Mejor, si piensan relajarse, utilicen otro tipo de música. Ahí está, una sauna está bien también. Escuchar música clásica, tener buena lectura. Es sumamente importante. El mindfulness es estado de conciencia plena que se vive de momento en momento, sin reaccionar ni juzgar, ni con el corazón abierto. En el presente es estar concentrado de momento en momento.
O sea, es lo que le decía hace un momento. ¿Los tres cerebros deben estar así? No. ¿Cómo deben estar? Eso es estar conscientemente. Y eso es estar en armonía con uno mismo. Frente a un estímulo estresor, si nosotros estamos así, integrados, ¿cuál va a ser la respuesta? Positiva, ¿verdad? Pero si nosotros estamos así, separados, con el sistema motor, ahí sí vamos a responder exactamente, porque uno de los cerebros se escapó, explosiona y a veces es negativamente, ¿no? Pero si uno está integrado, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, porque su cerebro le está diciendo, mira, esto no es correcto, esto está dentro de los marcos de la ley, esto lo vamos a hacer así, 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 pero hay otro que está con el cerebro motriz activado. ¿Y qué pasa ahí? De frente al golpe. Ya no pensó, ¿sí? Entonces hay que estar integrado, por eso es estar consciente. ¿En qué momento? Aquí y ahora, no mañana, no ayer. Eso no vale. Eso no es salud mental. Bien. La meditación. La meditación es compensar la actividad del día. Qué bonito, porque realmente uno le da el descanso que necesita su cerebro. Y está haciendo las cosas que el cerebro necesita. Pues puedes analizar. La meditación te puede ayudar para solucionar un problema. ¿Por qué? Porque todos los problemas han desaparecido y te estás concentrando en uno solo. En ese momento estás contigo mismo. Los estímulos desaparecieron. ¿Meditar es fácil? Exactamente. Entonces, eso nos va a ayudar para empezar a hacer un hábito de la concentración. Entonces, cuando uno empieza a concentrarse, esa atención está centrada en uno. Por eso es concentración, ¿no? Centrado en uno mismo. ¿Cómo? Con los tres cerebros. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Dice también, la meditación nos hace felices. Contrae la amígdala, órgano que está caracterizando el estrés. Fíjense, la amígdala es no la amígdala que está acá, sino es la amígdala que está ahí, esa partecita del cerebro. ¿La ven ahí? Esa azulita, ese puntito azul, ahí está la amígdala. La amígdala es llamada también está en el sistema límbico y es el sistema que le llaman reptiliano. ¿Por qué? Porque es brutal, ¿sí? Es la parte primitiva en nosotros, la que no va a hacer reaccionar de una manera totalmente irracional, bestial. Cuando la amígdala reacciona constantemente, vemos los eventos que estamos observando, desgraciadamente, los feminicidios, las matanzas, las cosas tan terribles que estamos viendo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la amígdala. Y la amígdala se inflama, por decirlo así, cuando nosotros tenemos constantes estados de ira, de represión, cambios de ánimo. Uno tiene que ser dueño de la amígdala, no la amígdala dueña de nosotros, ¿sí? Y estamos hablando de una parte orgánica, ¿sí? Bien. La meditación nos ayuda muchísimo a controlar esa amígdala. La tenemos sedadita. Es como si le hubiésemos dado un clonazepam con la meditación, ¿sí? Por eso que el Dalai Lama, cuando se hizo poner los cátodos para el encefalograma, se podía observar un cerebro totalmente luminoso, hasta chispitas salían. ¿Por qué? Porque estaba en paz consigo mismo. Nosotros tenemos eso, pero nosotros lo contaminamos con emociones tóxicas. Las emociones tóxicas son negativas, 100%. Entonces tenemos que trabajar dentro de nosotros mismos. ¿Para qué? Para salir adelante.
y volvernos nuevamente humanos. Si fuéramos humanos todo el tiempo, exactamente tendríamos una sociedad diferente, totalmente diferente. ¿Y de quién depende? De uno. Pero si vamos a esperar, no, que fulanito lo haga, porque ese sí es un agresivo. Entonces mejor lo ayudo a ese que es agresivo a que no inflame más su amígdala. Va a tener cuidado con la amígdala, ¿sí? Luego dice, alimenta la capacidad cerebral, incuestionablemente, definitivamente. Nos volvemos más creativos, más participativos, con ideas nuevas. Estamos así pilas, atentos, alertas. Genial. Y ahí sí le damos un like o 20 likes. ¿Perdón? Aprendiendo cosas nuevas. Claro, ese es un humano. Pero ¿se dan cuenta cuántas veces nos hemos olvidado de ser humanos? Tenemos que rescatar al ser humano que hay dentro de nosotros y no permitir que ese primitivo que también está dentro de nosotros salga a la palestra, ¿sí? Claro, esa es la diferencia entre el humano y el animal, ¿no? O sea, el sistema límbico, la parte de la amígdala, la tienen también los animales, que actúan de una manera instintiva, ¿no? O sea, ellos van a reaccionar en base a los estímulos que se les están presentando, o sea, dan una respuesta rápida, ¿no? Sin pensar. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros? Que nuestro cerebro ha evolucionado y nos da otras herramientas que nos van a permitir tener un control de esas emociones, que son instintivas, ¿no? Que generalmente te hacen responder así, de repente de manera, claro, impulsiva, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, lo que ella justo decía ella, que era tener ese equilibrio entre esos tres cerebros, ¿no? La parte motora, la parte emocional, tener un buen manejo, y la parte intelectual también, que es importante. Entonces eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales, por decir así. Sí, pues, pero los animales tampoco agreden por gusto, ¿no? Entonces ya no somos ni siquiera animales cuando reaccionamos así. Un violador, un pedófilo, ya no es un animal. Porque un animal no hace eso, entonces se transforma en una... Claro. Pero ¿por qué reaccionamos nosotros generalmente? Porque dentro de nosotros tenemos otros estímulos que nos hacen reaccionar de repente de una manera distinta. ¿En qué sentido? Esos crímenes que se ven, ¿no? Que vemos ahora, es también por el aprendizaje que nosotros hemos obtenido en base a las noticias, a lo que hay en nuestro entorno, ¿no es cierto? Entonces esos procesos que ocurren día a día hacen de que nosotros reaccionemos de alguna manera, ¿no? O sea, ¿por qué vemos de repente que alguien va y ataca a su esposa o a alguien con un cuchillo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera en el cerebro está codificado eso, o sea, ha ido aprendiendo y el cerebro, como dice, se va activando, ¿no? Diferentes zonas del cerebro. Cuando nosotros reaccionamos, es como si se tejera una telaraña, ¿no? Que se activa ciertas áreas del cerebro que van a hacer que nosotros actuemos de una manera. Entonces ella justo menciona lo de la amígdala porque es eso, o sea, se segregan ciertas sustancias en nuestro cerebro que nos hacen actuar de una manera. Es importante tener la amígdala, sí, porque nos hace reaccionar ante los peligros. Al peligro, ¿no? claro. Si estás en un peligro, te hace reaccionar y que puedas tener un reflejo, ¿cierto? Más conducta. Claro, no, la amígdala no es mala. Es todo lo que recibe demás, todo lo que, ¿no? O sea, claro. el no poder controlar, no poder usar la parte intelectual, que es lo que pasa a veces, ¿no? Uno le da mucha importancia de repente a lo que está afuera y no se da cuenta pues que tiene que haber una como que pensar todo, ¿no? O sea, una unión. Exacto, la integración. Un matrimonio entre los diferentes cerebros que nosotros podemos. Así es, mis queridos, o sea, tenemos que tener siempre una regencia de nuestro organismo, porque el amo de nuestro organismo somos nosotros mismos. Los responsables de nuestras conductas somos nosotros mismos, nada más, no el que está afuera. Nosotros no sabemos cómo viene el que está afuera. Puede ser iracundo, que viene con todos los chicotes cruzados. Entonces, ¿qué hacemos? Un momentito, buscamos la calma, porque el fuego se apaga con más fuego, se apaga con lo contrario, en este caso con la calma, ¿no? Tenemos que buscar la tranquilidad de la otra persona. Dirijamos nuestra atención en la planta de los pies y vamos a ir
relajándolos. Vamos a ir relajando nuestros pies. Hagamos de cuenta que somos una fábrica en la que están saliendo todos los obreros, para que esa fábrica se vaya quedando libre. Bien, subamos ahora hacia nuestras pantorrillas, nuestras rodillas. De preferencia nuestros brazos que no estén cruzados, sino sueltos. Subimos hacia nuestros muslos, hacia nuestro vientre. Ahora vamos hacia nuestro diafragma. Y vamos a respirar profundamente. Vamos a tratar de inflar nuestro estómago con el oxígeno que inhalamos. Tres respiraciones más. 1. Inhalamos. 2. Retenemos. 3. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Entonces ese es vivir el aquí y el ahora. Y eso es salud mental. Bien, ahora vamos a terminar con esta melodía. Y bueno, si desean algunas preguntas por el espacio de 10 minutos para terminar. Entonces tenemos que hacer este tipo de ejercicios y precisamente la musicoterapia es algo muy importante. La música la reciben nuestras neuronas y hacen que vayamos sintiendo lo que la armonía de la música nos indica. Bueno, chicos, de verdad muchas gracias que nos hayan permitido compartir esto.